¿Qué tal? Qué gusto que nos acompañe aquí en la Jornada Veracruz esta tarde y le doy la bienvenida a este espacio de noticias Trasfondo Político, producción de la Jornada Veracruz. Y vámonos de lleno con la información de este día. Bueno, por la mañana se dio a conocer la reducción de la edad de los adultos mayores para poder recibir la pensión que otorga el gobierno federal. Esta información nos las tiene completa Héctor Quintanar, quien estuvo ahí. Buenas tardes, Héctor. Muy buenas tardes, Rocío. Como bien menciona, está esta iniciativa por parte del gobierno federal de reducir la edad de los adultos mayores para obtener, obviamente, los beneficios de la pensión adulto mayor. De 65 años se va a reducir a de 68 años se va a reducir a 65, lo cual, en palabras del gobernador de Veracruz, quien incluso también dio unas estadísticas, pues esto resulta muy beneficioso porque, y también cito al gobernador Cuitlahua García, en Veracruz es el estado con mayor número de adultos mayores, lo cual, bueno, es creo algo muy positivo para las personas trabajadoras de más de 65 años o que ya están pensionados. Ahí también se mencionó un posible incremento, ¿verdad? Sí, también se habló de que paulatinamente se iba a incrementar a 6,000 pesos mensuales la cantidad de dinero que iban a recibir, lo cual, pues bueno, también mejora considerablemente las condiciones de vida, aunque bueno, todos esperaríamos que una pensión fuera mucho mayor debido a los años de trabajo de las personas adultos mayores, pero bueno, se trata de un avance significativo. ¿Mencionaron a partir de cuándo podrían llegar este beneficio? Aún no se menciona una fecha específica, pero bueno, también mencionó dentro de todo el gobernador que primero tienen que pasar estos aspectos de la vacunación e incluso habló de otros beneficios, sin embargo no se habló de una fecha en específico. Hablaste de que Veracruz es el estado con el mayor número de adultos mayores. ¿Se mencionó la cantidad de que resultarán beneficiados con esto? Sí, de hecho, hasta el día de hoy existen más de 700,000 adultos mayores que actualmente ya cuentan con este programa y que son beneficiados. De hacer este cambio, que lo reciban en las generaciones, vamos a decir, los de 65 años, serían cerca de 813,512 adultos mayores beneficiados, muchos de ellos en zonas rurales y en zonas indígenas. Bien, Héctor, pues vamos a estar pendientes a ver cuándo les llega este beneficio. Esperemos que en el corto plazo. Me parece perfecto y pues sí, esperamos lo mismo, que en el corto plazo reciban este beneficio. Te agradecemos mucho tu reporte de esta tarde, Héctor. Al contrario, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, y continuamos con más información estatal. Bueno, esta mañana en conferencia de prensa, el gobernador del estado, bueno, anunció que él no intervendrá en el caso de Rogelio N. Dijo que es un tema que compete estrictamente a la Fiscalía del Estado. Esto es parte de lo que él mencionó esta mañana. Y con respecto a Rogelio N., miren, me quieren involucrar, e incluso para que yo declare, o sea, ya van varias ahí preguntas de que declare. Voy a ser respetuoso. Primero, yo no inicié, el Ejecutivo no inició esa denuncia. Es una denuncia que se hizo pública hace más de 2 años. Y la administración anterior, hablo de la Fiscalía General del Estado, a quien correspondía, no hizo nada. Ni siquiera por noticia criminal, que es una de sus obligaciones, de agresión a una mujer, que se investigara. No estamos diciendo que haya sido cierto o no cierto, que se iniciara la investigación, ni siquiera eso hizo la Fiscalía anterior. Ahora que hay una denuncia formal, tiene que atender la Fiscalía General del Estado, y más porque ahora está dirigida por una mujer, y lo ha dicho varias veces. Ella, que está muy interesada en atender los casos de violencia contra las mujeres. Bueno, ahí mismo en esta conferencia, el gobernador del estado cuestionó la poca memoria histórica del PRD. O sea, no olvidemos que el régimen represor provino precisamente de gente como el exgobernador, mi antecesor, en la época en que pertenecía al PRI, en la época de Salinas, de Gortari,
él era señalado de represión. No olvidemos que en esas fechas el PRD perdió a más de 500 militantes. Vuelvo a repetir, en ese régimen represor, ¿sí? Reprimieron a más de 500 integrantes del PRD. Me extraña que al PRD se le olvide que ahora los dirigentes no tengan memoria. Ese fue el régimen represor. 500 militantes del PRD fueron asesinados en la época salinista. Y en esa época, sí, aquí en Veracruz, muchos de esos 500 fueron por motivos políticos también. O sea, eso hay que subrayarlo, por motivos políticos. No olviden que cuando el Cárdenas se presenta un día antes de la elección del 88, unos días antes de la elección, asesinan a los que iban a llevar la estructura electoral, ¿sí? A nivel nacional. Ustedes recordarán ese asesinato, ¿sí? ¿Por qué el PRD habla o nos quiere comparar con esas épocas? ¿Sí? Y es extraño que ahora vaya aliado de ellos, de los que sostuvieron ese régimen represor. ¿Sí? ¿Y quién era secretario de gobierno en la época salinista aquí en Veracruz? A ver, ¿alguien se lo sabe? Tú estás muy jovencita. Tú, no me digan que nadie, o sea, tampoco. Ya todos son más jóvenes que yo. Sí. Miguel Ángel Yunes Linares era el secretario de gobierno en la época salinista. Sí. Es más, ahora que el presidente en la mañanera, por si alguien diga, no es cierto, bueno, no se les olvide que en la mañanera el presidente presentó un video de un debate que sostuvo con Diego Fernández de Ceballos, ¿ustedes recordarán? Y en ese debate, Andrés Manuel López Obrador, dentro de ese video, ¿sí?, habla de quienes subieron a tribuna para pedir que se quemaran las boletas que eran la evidencia del fraude del 88. Y uno de los que menciona que subieron a defender, porque lanzaron a tribuna a defender el punto de quemar las boletas, o sea, a favor de quemar las boletas, a los más representativos de ese régimen. Y ahí menciona a Miguel Ángel Yunes Linares, subiendo a tribuna, ¿sí?, para que se quemaran las boletas que eran evidencias de un fraude nacional. Bueno, también esta mañana se llevó a cabo la firma del Acuerdo Veracruz por la Democracia 2021, en donde participaron los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y los partidos políticos, a excepción, por supuesto, del PRD, del PRI y del PAN. Ellos dicen que se negaron a firmar porque no existen las condiciones para llevar a cabo el proceso electoral. Y bueno, ya tenemos en la línea telefónica a Lenin Torres Antonio para que nos comente acerca precisamente de cómo se están dando estas cosas. Lenin, buenas tardes. Bueno, sobre el acuerdo que convocó a nivel nacional por la democracia el presidente de la República y que sus similares ejecutivos en los estados están convocando, pues a mí me parece un acierto que se necesita hoy en México. Yo creo que muy pocos están viendo que lo que se ha puesto en duda es la calidad de la democracia que hemos ejercido durante mucho tiempo en México. Yo creo que venimos de una evidente degeneración de la democracia y que por eso estamos contextualmente en una transición hacia una democracia verdadera que todos los mexicanos estamos esperando que realmente suceda. Esos acuerdos abonan exactamente a garantizar que la democracia sea realmente el estadio que las sociedades modernas utilizan para poder organizar su vida y el poder público. Entonces a mí me parece que es un acierto tanto del gobierno federal como del Estado haber convocado a este acuerdo por la democracia en Veracruz.
un acuerdo que nos va a permitir fundamentalmente transparencia, garantizar transparencia, legalidad, legitimidad y fundamentalmente el respeto de la voluntad del pueblo, la capacidad que tiene el Estado para poder garantizar de esta forma que realmente el voto sea respetado y que no exista ningún instrumento coercitivo que manipule la decisión de los veracruzanos para elegir a la persona y al partido y a la propuesta política que mejor convenga a la conciencia de cada uno de nosotros como veracruzanos. Yo creo que es un momento idóneo para abonar hacia una auténtica democracia, y obviamente eso implicaría que todas las fuerzas políticas, el Estado en sus configuraciones tanto nacional, estatal como municipal, así como todas las instituciones públicas del Estado se pongan a servicio de este momento histórico que vamos a vivir dentro de poco, el 6 de junio. Yo creo que el momento, las elecciones próximas que viviremos, es un momento histórico que se necesita garantizar para que no quepa duda de lo que surja ahí, realmente sea la voluntad de todos los mexicanos. Y fundamentalmente yo creo que abonaría perfectamente a ese contexto que muchos partidos políticos, principalmente los partidos que forman la alianza PAN, PRI, PRD, se han negado a suscribir. Yo creo que ellos deberían entender fundamentalmente que se necesita exactamente que ese contexto de transición lo compartamos todos y entre todos los mexicanos garanticemos que este proceso electoral sea transparente y permita realmente que México transite hacia una verdadera democracia. Es innegable que la degeneración nos golpeó a las instituciones. La democracia servía simplemente para legitimar el poder en turno de los grupos políticos que se han servido del Estado para enriquecerse, y que la democracia como tal, como el instrumento para poder aupar a los mejores hombres y a los mejores proyectos, siempre se quedaba como simplemente como un instrumento. Yo creo que este acuerdo tiene que ver exactamente para garantizar que la democracia pueda realmente ser verdadera. Yo creo, Rocío, que México vive un momento histórico, un momento crítico también, porque existen fuerzas que no entienden que lo que se pone en juego es muchísimo. Aquí no se vale la lucha por el poder, ni condicionar un acuerdo de esta envergadura a cuestiones que tienen que ver con procesos legales, que tienen que ver con otros poderes. Y eso lo digo porque yo lamenté muchísimo que en Veracruz, por cuestiones que se dieron al interior del PRD y particularmente con uno de sus miembros activos, están cuestionando algo que creo que ni siquiera consultaron a sus militantes. Esto no es cuestión de popular, tomar decisiones de esa envergadura y decir que simplemente se puede condicionar un acuerdo que se necesita, porque al final de cuentas es paradójico ver cómo exactamente eso que están acusando, de que están señalando de que los poderes están sometidos, los demás poderes están sometidos al Ejecutivo, me parece que es una apreciación y una percepción que tiene que ver con lo que siempre se había acostumbrado. Y yo te lo dije la vez pasada, nos está costando trabajo ver que este relevo en el poder público con la llegada de Andrés Manuel López Obrador y con la llegada de Cuitlagua García en Veracruz, les está costando mucho trabajo a muchos actores pensar que realmente se puede gobernar de manera plural, transparente, con respeto y tolerancia a los demás poderes, y que a partir de ahí obviamente lo que interesa es que se resuelvan los problemas que viven los mexicanos. Entonces, yo no dudo que el acuerdo es el más idóneo. A mí lo que me preocupa realmente, y lo he señalado en muchas ocasiones, es que todavía existen fuerzas retrógradas
que no entienden que México está viviendo una coyuntura histórica, que si no se aprovecha esa coyuntura histórica y que si no hacemos que lo que surja de esa transición democrática sea realmente una democracia verdadera, nosotros estamos en peligro de construir una sociedad que siga repitiendo del pasado, de la historia, los errores que nos han costado la crisis pública que actualmente vive en México en muchos renglones y en muchos indicadores, particularmente la seguridad, particularmente la pobreza, particularmente la desigualdad, que es una de las cosas que creo que hay que tomar en cuenta, y que solamente con un instrumento democrático firme, transparente, con una capacidad de credibilidad que nosotros tengamos de ese proceso electoral democrático que se va a vivir el 6 de junio, nosotros podemos augurar hacia el futuro que realmente la democracia puede servir realmente como un instrumento para resolver los graves problemas que vive la sociedad mexicana. Así es. Lenin, tú mencionaste algo importante, por ejemplo, en el caso de que no se haya hecho una consulta a la base para esta toma de decisiones, ¿cómo afecta o qué significa esto para el proceso electoral que se avecina? Bueno, significa de que los partidos que hicieron la alianza en contra de Obrador, así que hay que hablarlo claro, ¿no? Esos partidos todavía siguen en las viejas prácticas populares, en la toma de decisiones que no consultan a la ciudadanía, es decir, exactamente lo que están ellos señalando como antidemocrático, lo están ejerciendo en la toma de decisiones. Yo no me imagino que les hubiera dado tiempo de hacer una consulta a sus militantes y simpatizantes sobre la toma de decisiones que de esta envergadura, como es el caso de suscribir o no suscribir un acuerdo por la democracia. Yo creo que más allá sobre la cuestión judicial que dice uno de sus miembros, están los intereses del partido como este público. Y entonces, si nosotros pensamos que la cúpula puede tomar decisiones de esa envergadura y obstruir algo que la propia ciudadanía y no tan solo la militancia de los partidos están demandando, que sería garantizar una transición democrática y unas elecciones transparentes donde el Estado no intervenga como lo hacía anteriormente, a mí me parece una actitud contradictoria. Exactamente eso que están acusando, yo creo que no están viendo de que este acuerdo es lo que va a cuidar de que se respete la voluntad de la ciudadanía, de la gente, y por otra parte que haya un marco que garantice institucional, legal, que garantice que la votación sea totalmente transparente. Yo creo que estos partidos siguen con las viejas prácticas que han dañado muchísimo, tanto a los propios partidos que estamos hablando, como también a la propia política y a la democracia en México. Yo no dudo que la democracia, estamos ante una antesala de un debate sobre la vigencia de la democracia como el instrumento más moderno que tiene la sociedad en general para poder dirimir, organizar y transparentar el poder público, regenerar el propio poder público. Y si no somos capaces como entes públicos, en este caso como partidos políticos y como ciudadanos, entender que ese acuerdo es necesario, pues yo creo que dudo de que haya la voluntad de que realmente las cosas cambien. Yo creo que las resistencias al cambio, a la transparencia, a esa transición democrática, está vigente y está afectando terriblemente a la misma transición democrática. Yo creo que esos partidos no han entendido de que aceptar la transición democrática no es un asunto que le compete única y exclusivamente al Ejecutivo Federal, en este caso Andrés Manuel López Obrador, o al Ejecutivo Estatal, sino que es un asunto que por el sentido común debemos entender que México no puede volver a las viejas prácticas de simulación democrática y autoritarismo democrático. México debe de ejercer una auténtica democracia
como la única alternativa para resolver los graves problemas que vive México. Entonces, cuando nosotros vemos esas actitudes unilaterales, esas actitudes antidemocráticas de toma de decisiones donde no hay una consulta a su militancia, no puedes, a partir de esta actitud antidemocrática, pedir democracia. No puedes pedir democracia cuando tú no ejerces la democracia al interior de tus partidos. Y yo dudo muchísimo que los partidos que actualmente están encabezando esa alianza estén entendiendo que la lucha por el poder es una lucha por resolver los problemas de México, no es una lucha del poder por el poder. Yo creo que envilece el no suscribir este acuerdo por parte de esos partidos y que enaltece a muchos demás partidos que sí suscribieron el acuerdo y que son partidos que tampoco podemos decir de que están de acuerdo con la propuesta política de Morena, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que hay que destacar la participación del Partido Verde, de las redes sociales progresistas, de Fuerza por México, de Unidad Ciudadana, e incluso del Partido Encuentro Solidario, de Todos por Veracruz, entre otros partidos y organizaciones políticas que sí han entendido de que este acuerdo es un acuerdo no de Cuitlavo García como gobernador, es un acuerdo por la salud democrática de Veracruz. Nosotros queremos los mexicanos que este 6 de junio gane el mejor proyecto político, la mejor alternativa política, que ratifiquemos a los mejores hombres y a las mejores mujeres que tienen ideas para resolver los graves problemas que vive Veracruz, y que solamente un instrumento que nos garantice de transparencia, legitimidad y legalidad, y que las instituciones y el Estado particularmente no intervengan tanto a nivel municipal como a nivel estatal en la elección, que debe ser totalmente imparcial, es una necesidad y además es un hecho histórico que hay que destacar y hay que alabar. Es correcto. Yo estoy a favor de suscribir los acuerdos que nos permitan exactamente diferenciar ese pasado oscuro donde la democracia nada más legitimaba el abuso y la corrupción, a una democracia que legitime la transparencia, a través de una transparencia a los mejores proyectos que necesita Veracruz. Yo aplaudo como ciudadano y como también como académico en asuntos de lo público, de que se necesitaba que alguien diera el primer paso. Ya lo dio el Ejecutivo nacional y el Ejecutivo estatal, y yo creo que hay que los ciudadanos tenemos que apoyar de tal manera que seamos los propios ciudadanos los mejores fiscalizadores de que estas elecciones que se aproximan sean las elecciones más transparentes y más democráticas que viva Veracruz. Así Por es, eso, Lenin. Rocío, yo creo que es un momento de echar para adelante. Veracruz lo necesita, México lo necesita y la democracia lo necesita. Si no hay debate democrático, si no garantizamos democracia verdadera, difícilmente podemos salir del hoyo en que nos dejó ese pasado antidemocrático y ese pasado autoritario. ¿Qué mejor manera de demostrar a ese acuerdo como un instrumento de buena voluntad del Estado para poder decir no vivimos el pasado, no somos déspotas ni autoritarios y queremos que los ciudadanos garanticen su voto? Y la mejor manera de garantizar es firmando un acuerdo que permita fundamentalmente que todas las instituciones del Estado, la seguridad, por ejemplo, Veracruz particularmente vive un momento difícil en el cual se necesita que haya seguridad para que vayamos a votar, y digo que cualquier persona en su sano juicio y cualquier institución pública, social, ONG o organizaciones sociales o civiles se va a dar cuenta que necesitamos este acuerdo porque queremos seguridad, queremos vivir en un proceso electoral totalmente en tranquilidad, en paz, en concordia y en Estado de Derecho. Así es, Lenin. Pues como siempre agradezco mucho tu comentario de esta tarde. Al contrario, te agradezco de esta apertura porque son momentos para poder plantear y opinar y esta apertura democrática que también
también vive la Jornada Veracruz, pues es una apertura totalmente a las distintas opiniones que decimos tanto los académicos como los intelectuales como el ciudadano, ¿no? Gracias, Rocío, por tu invitación y por tu dirección. Gracias a ti por participar, Lenin, que tengas excelente tarde. Igualmente, un abrazo. Hasta luego. Bueno, esta fue la opinión de Lenin Torres Antonio respecto a la firma de este acuerdo y todo el proceso electoral que se viene. Yo le quiero agradecer el favor de su atención y por supuesto lo invito a que nos acompañe el día de mañana.